Buenos días a la clase del Antiguo Testamento, la unidad 2. Vamos a estar tocando la historia de Samuel, de los reyes, también un poco más antes, también Josué, Saúl y David. Y vamos a ver el tiempo también de los jueces antes de eso. Entonces, un poco retrogresiva las lecciones 4, 5 y 6. En las lecturas, espero que ya hayan hecho las lecturas porque es muy importante. Antes de ver los videos o participar en la clase virtual, ya han hecho las lecturas para poder seguir adelante. Esta clase vamos a estar enfocando mucho en las aplicaciones de lo que podemos aprender del tiempo de los jueces, del tiempo de los profetas, del tiempo de los reyes, lo que podemos ver de Ruth y aplicar a nuestro ministerio. Que nos enseñen esas narrativas, porque son importantes para nosotros hoy, y no un repaso de la información. ¿Qué dice Ruth? ¿Qué dice Samuel? ¿Qué dice Reyes? ¿Qué dice Crónicas? ¿Qué dice Josué? Estamos aplicando eso. En cuanto a lo que dice, ustedes van a leer eso. Entonces, el video no es para un repaso de la lectura. Si fuera así, no hay que leer. Entonces, hay que leer y después aquí vamos a ver cómo puedo aplicar esta información, estas narrativas, estas lecciones o moralejas que puedo aprender a través de la vida de estas personas para mi vida como ministro, como seguidor de Jesucristo, para también poder guiar a otras personas en su camino con Dios. Empezamos esta unidad 2 de la historia, hablando de Josué y jueces. Algo que quería destacar aquí es Canaán y el concepto de sincretismo. ¿Ustedes entienden lo que dice sincretismo en cuanto al libro? Encontramos eso en las páginas 80 y 81. Pero dígame, por favor, ¿qué es sincretismo para ustedes? ¿Qué significa? Pastor, lo que entiendo es de la aplicación de diferentes conocimientos o religiones o prácticas en general que se aplica a una creencia determinada, es lo que más o menos entiendo. Sí, y aquí tengo dicho algo muy breve, mezcla de las religiones. ¿Cómo vemos sincretismo en nuestro contexto hoy? En sus iglesias o en sus comunidades, ¿cómo han visto sincretismo? ¿Qué es algún ejemplo? Pastor, no específicamente tal vez en nuestra denominación, pero sí hemos notado que, bueno, he visto yo que algunas denominaciones que dicen ser evangélica cristianas, por ejemplo, aceptan prácticas culturales que nosotros hemos notado, inclusive bailes típicos de regiones, ¿no? Danzas, no sé, folclóricas, se introducen en adoración supuestamente, ¿no? A nuestro Señor siendo evangélicos. Mm. Algo interesante, y ya hemos pasado el libro de Deuteronomio y Levítico, donde vemos muchas leyes. A veces aparecen leyes que para nosotros son leyes raras. Hay uno que también está en Deuteronomio y en Levítico que dice que no cocerás a una cabra en la leche de su madre. Hay gente que no entiende eso y es exactamente lo que está pasando. Moisés estaba intentando proteger al pueblo de Israel de prácticas de otras religiones y como ellos adoraron a sus dioses en la adoración del pueblo hebreo con Jehová. Había otros que eso era una manera de adorar a su Dios y eso como una manera de sacrificio de una cabra. Para nosotros hay muchas cosas en que hay otras influencias religiosas, si sea catolicismo, si sea una religión indígena, donde vemos que está tejido con la cultura y vemos eso en nuestras iglesias. Si es algo como aquí, algo típico de Año Nuevo, comiendo las 12 uvas y los 12 deseos, se hace algo cultural, pero tiene un significado religioso y eso no es algo que viene de la Biblia. A veces hay evangélicos que mezclan ese concepto con su práctica como cristiano. Otra vez, la primera vez que yo tenía que dedicar un bebé aquí en Bolivia, me chocó porque había una pareja nueva a la iglesia, me pidió su ayuda y dediqué al bebé, pero después
alguien de la iglesia me explicó que esa pareja, antes de venir aquí, ya había ido a una misa en una iglesia católica para que fuera bautizado ahí. Y yo dediqué al bebé en la iglesia evangélica y después iban a ir a un curandero para hacerle una hechicería de protección. Y la idea es que la familia estaba intentando cubrir cada parte. Ok, yo voy a ir aquí a esta religión y van a hacer algo para el bebé. Y voy a ir a la iglesia evangélica y van a hacer algo para mi bebé. Y voy a ir al curandero y el brujo o algo así va a hacer algo para proteger a mi bebé. Y la idea es que yo voy a hacer todo lo que pueda para proteger, pero ellos están mezclando muchas creencias en sus religiones. Y hay mucho también en Perú, muchas veces ellos mezclan la Pachamama con la Virgen María y hacen algo, una mezcla así. Entonces es una mezcla de prácticas y creencias de religiones diferentes, no solamente con cristianos, pero también hay muchos de otras religiones que mezclan algo de una religión y otra, algo más popular como budismo o hinduismo con algo más indígena. Esa es la idea y vemos eso en Canaán. Lo que pasa aquí en este momento en Josué, cuando el pueblo de Israel está en el momento de cruzar el río Jordán, ya van a pasar aproximadamente 5 siglos de tiempo en la tierra prometida antes de llegar a los reyes, incluyendo tiempo con Josué, con Moisés. Desde Moisés hasta Samuel pasamos aproximadamente 500 años. Y la idea es que lo que Dios quería proteger de Israel es que para que ellos no empezaran a mezclar sus creencias de Jehová con las creencias de Canaán. Y vimos eso también en Éxodo cuando crearon el becerro de oro con Aarón. Moisés baja del monte de Sinaí y ellos no sabían qué hacer. Entonces, ¿qué hacían los egipcios? Ellos crearon sus ídolos de animales diferentes y otras cosas y adoraban a esas imágenes. Entonces, como ellos se quedaron como medio desanimados, no sabían qué había pasado con Moisés porque estuvo en la montaña por mucho tiempo. Entonces, en su desesperación, ellos decidieron hacer lo que ya sabían de la cultura que había influenciado esa generación. Ellos todos habían crecido en Egipto, entonces hacían lo que hacían los egipcios. Y era para ellos tal vez una idea de algo cultural, pero para Dios es algo que había aborrecido. Y para nosotros en retrospectiva, y muchas veces la retrospección es visión de 2020, es visión perfecta. Podemos decir, mirando hacia atrás, eso fue malo, o eso fue bueno, o debías de haber hecho esto. Pero en el momento de hacerlo, muchas veces nosotros como iglesia podemos caer en costumbres culturales, pero que tiene como una tintura, una pintura religiosa. Y eso a veces poco a poco empieza a influenciar nuestra cultura y en nuestra creencia y nuestra forma de adorar. Y entramos muchas veces en pecado sin saber. Eso mueve al concepto de la anátema, la exterminación, la genocidio, el holocausto de los cananitas y todos los hitas que están en Israel. Hay muchas personas que me preguntan, no sé si le han preguntado a ustedes, pero ¿por qué Dios dice que tiene que matar a todos? ¿Alguna vez han pensado eso? ¿O les han preguntado? Sí, pastor, es algo que al leer la Biblia a veces sí tiene, bueno, hay orden del Señor de exterminar todo, ¿no? Hombres, mujeres, niños, animales, y uno piensa, pucha, pero si son bebés o personas inocentes, pero a veces sí, personalmente sí me he puesto y me pongo también a pensar sobre eso. Y es un libro muy sangriente, con mucha guerra, donde tienen que destruir todo. Hombres, mujeres, edificios, cultivo, animales, ganado, rebaños. Y lo que vemos muchas veces es el concepto de que Dios no quería ninguna influencia en el pueblo de Israel. Sabía que ellos eran muy susceptibles
a la influencia de otras culturas. Entonces vuelve al concepto de sincretismo. Si estas religiones, si estos pueblos se quedaron, iban a influenciar a Israel. Y vemos que eso pasa en el libro de Jueces. Entonces, la falta de cumplimiento de la anátema o la exterminación de los otros pueblos en la región de Canaán o la tierra prometida, en el libro de Josué, afecta el libro de Jueces. Josué afecta, o la falta de lo que pasó con Josué, o en ese libro, afecta el libro de Jueces. Y para nosotros es muy difícil, pero tenemos que recordar, en nuestras iglesias, mucha gente le gusta, especialmente en algunos movimientos, les gusta hablar del amor de Dios, de la gracia y la misericordia y la bondad. Y todo eso es cierto, pero Dios también tiene un lado de ira, de enojo santo. Y vemos eso con Jesús, con los cambiadistas en el templo. Vemos y tenemos que recordar que Dios también es un Dios celoso y está intentando protegernos. Y lo que pasa en el libro de Josué y la anátema es un cumplimiento de juicio de Dios en esos pueblos. Ellos tenían su oportunidad de seguir a Jehová y decidieron seguir su propio camino. Y veremos eso en el futuro también. Los juicios completos que vamos a ver durante la gran tribulación en el futuro, después del arrebatamiento, y bueno, hay algunos que piensan que es durante o antes, pero con esos tiempos tenemos que entender que Dios es un Dios justo y va a juzgar la maldad. Y no está matando a gente inocente. Esos pueblos no eran inocentes. Esos pueblos merecían ese juicio. Entonces tenemos que recordar eso muchas veces cuando leemos el libro de Josué. Es como leer un poco de lo que vemos en Apocalipsis o los juicios que son profetizados en los profetas mayores, en Ezequiel, Jeremías, en Israel, Isaías. Esto es lo que pasó a esos pueblos por no escoger a seguir a Jehová. Llegamos del momento de Josué y la exterminación y vemos la falta. Ellos querían y unos les habían engañado también y llegamos a un tiempo de los jueces. Y con los jueces vemos, o si en algunas versiones los llamamos caudillos, puedes llamarlos defensores, líderes, militares, generales, caciques si quieren. La palabra del hebreo es chofet, que menciona en nuestro libro, páginas 82, 83. Y el concepto para ellos es más grande que un juez. Y nosotros cuando pensamos en un juez, pensamos muchas veces en el siglo XXI, en Bolivia, los jueces que tenemos en el juzgado. Esto no es lo que era para ellos. Eran como líderes militares, líderes políticos y líderes religiosos. Y cuando leemos, y creo que aproximadamente hay 12 jueces que son nombrados en el libro de Jueces, ellos lo que hacían eran gente que juzgaban problemas y libraban tribus individuales muchas veces. Entonces, cuando vemos Haftet o Ontiel o algo así, que no son los más famosos, o hay algunos que solo tienen 2 o 3 versículos, ellos muchas veces estaban liderando la tribu de Neftalí, o la tribu de Dan, o la tribu de Manasés, o Efraín, o algo así. No estaban liderando a todo Israel, estaban liderando regiones. Entonces eran más por eso caudillo o cacique. La idea es que era el líder de una tribu, no el líder de todas las 12 tribus de Israel, la nación de Israel. Sin embargo, al momento de llegar momentos difíciles, guerras contra los filisteos, por ejemplo, se habían unido varias tribus para luchar juntos bajo el liderazgo de un juez.